Acción. Bienvenidos a Perú por Joaquín Bromberg y hoy nosotros estamos hablando sobre la cultura de Perú y las prácticas que Perú tiene. Entonces, ¿dónde está Perú? Perú está en Sudamérica, en el oeste del continente, y está la tierra en verde, y el capital es Lima, y Lima está aquí, y Machu Picchu, una atracción turística, está aquí. Y un hecho que es importante sobre Perú es que cuarto de las alpacas del mundo están en Perú, un cuarto. Y Perú es el origen de la papa. ¿Qué es Machu Picchu? Machu Picchu es las ruinas antiguas de los incas, de la civilización de los incas. Machu Picchu es construido por los incas y es una atracción turística, y Machu Picchu fue un lugar que los incas se ocultaron de los conquistadores cuando llegaron. ¡Qué lindo ocultaron! Mi palabras claves. La fe. La fe es cuando es algo que alguien creó en. Tengo un creo. Faith? Faith. Yeah. Gracias. Yeah. El alma fue una palabra de unos es lo que es adentro del cuerpo, es sus creos y lo que tengo a la fe. Belief, soul. La ascendencia es sus miembros en tu familia en el pasado, es sus Ancestors. Restaurar es reconstruir o arreglar un lugar. Restore. Yes. No es un guess, pero Machu es una palabra quechua que significa old o viejo. Old. Mm-hmm. Ancient. Y Picchu también es una palabra quechua que significa montaña. Entonces, ¿qué es Machu Picchu? Old mountain. Montaña vieja. Montaña vieja. Okay. Mi video. Y prestar atención para las palabras claves porque están en el video. Solo es un minuto. Bienvenidos a Machu Picchu. Dicen que la fe mueve montañas, La fe. pero hay montañas que son capaces de crear la fe y plantar la idea de que los más grandes sueños del hombre pueden hacer realidad lugares como este. Para llegar puedes hacerlo en tren o en caminatas, siempre rodeado del paisaje que hace mistura entre sierra y selva, para luego subir a la vieja ciudadela y admirar estas colosales piedras convertidas en culto. Descubrir esta gran montaña de cuarzo que conecta el cielo y la tierra te transportará a una gloriosa cultura ancestral, al momento donde escuchábamos al sol, el cielo y las estrellas, y donde la conexión con la naturaleza era fundamental para la vida. Te transportarás al momento en el que escuchar a la tierra rendía frutos y mirar al mundo desde las alturas llenaba tu alma de energía. Volverás al momento cuando Latinoamérica tenía menos fronteras que nunca
y donde nadie podía decirte que los sueños eran imposibles. Recobremos lo bueno. Gracias. Qué hermoso video, ¿ah? Mhm. Y preguntas sobre el video. ¿Quién es este video para ser visto por? ¿Quién es para ser visto por? Jorge. Las turistas. Sí o Todas yeah. las personas que no ven Machu Picchu. sí. ¿Y por qué estas montañas son especiales en relación a la fe o el alma por el video? ¿No? Ok. Yo pienso que las montañas son especiales porque de acuerdo del video las alturas de como alto la montaña conecta la tierra y el cielo y es una parte de su religión. Es un gráfico que con los años y nos muestra que cuando ellos preservan Machu Picchu, más turistas van a Machu Picchu y es importante para lo que es tarde. Como las prácticas culturales de un país son un reflejo de sus valores. Y yo pienso que cuando hay prácticas culturales, las prácticas conectan a las personas que están en el mismo grupo, como una religión o una raza o etnia. Y cuando tiene prácticas culturales, nosotros olvidemos sobre las diferencias entre las personas y es importante y da una identidad colectiva y es importante para un país. ¿Por qué es importante preservar un lugar histórico? Y yo pienso que tengo muchos ejemplos. Economía, porque turismo y turistas que visitan a un país es importante para la economía y cuando hay un sitio o lugar histórico en un país, alguien en el mundo tiene interés en su país y es importante para recordar el pasado, su ascendencia, la ascendencia del lugar. Y nosotros podemos ver la importancia de este lugar detrás del lugar, como los significados y la cultura detrás de esto. ¿Qué es la práctica cultura de Perú que estoy hablando hoy? Y es la preservación o conservación de Machu Picchu. Y tengo ejemplos para cómo ellos preservan Machu Picchu. Entonces, el gobierno de Perú preguntó al gobierno de Estados Unidos para dinero y para ayuda en la preservación de Machu Picchu. Y ellos tienen límites en turismo porque demasiados turistas pueden hacer congestión y no hay espacio. Y ellos restauran caminos y limpian las paredes de piedras. Y que muestra la preservación sobre los valores de los peruanos. Y es mi tema hoy. Muestra cuando ellos preservan Machu Picchu, nos muestra que ellos aprecian la belleza que es Machu Picchu. Ellos ver lo que no podemos ver, lo que es tangible. Y ellos ven los significados detrás de la montaña, la religión, el alma. Y es importante porque los incas tenían significados cuando ellos construyen
Machu Picchu. Y ellos nos muestra que ellos aprecian la naturaleza y una época cuando no tenían tecnología y solo tenían la naturaleza. Y es una tabla y es importante porque nos muestra que Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo y es importante porque oficiales en Perú dijeron que la economía de Perú depende en el turismo de Machu Picchu y es lo que es importante. Preguntas de comprensión. ¿Por qué es importante la preservación de Machu Picchu? Gracias. Porque hay muchas cosas y un ejemplo es porque es muy importante para la economía porque en una ¿cómo se dice slide? Diapositiva. En una diapositiva dices que ¿cómo se dice? Oh yeah, okay. 40 millones de dólares de los Estados Unidos van a el gobierno de Perú de Machu Picchu. ¿Y qué nos muestra sobre sus valores el hecho de que Perú quiera preservar a Machu Picchu? Perú quiera... okay. Las personas en Perú valoran la historia de su país. Sí. ¿Y cuál es un hecho interesante sobre Perú o Machu Picchu de mi presentación? En Machu Picchu los incas se ocultaron cuando los conquistadores fueron. Y preguntas para debate y análisis. ¿Qué es algo similar como Machu Picchu, como un sitio o lugar histórico que tenemos aquí en los Estados Unidos? Tenemos Williamsburg y ¿dónde George Washington? Mount Vernon y personas pueden ver y visitar estos lugares. ¿Por qué es importante preservar este lugar? Porque George Washington fue un hombre muy importante y es muy importante que nosotros recordamos el pasado y los valores de Sí. George Washington. En su opinión, ¿por qué sería más importante preservar un lugar o un lugar histórico en vez de celebrar una fiesta nacional? En su opinión. ¿Por qué? Porque un lugar histórico tienen países de nuestra sociedad, y también tiene cosas históricas en estos lugares, como la Declaración de Independencia todavía está en Washington D.C. Sí. Y Puedo agregar algo que creo que es importante, ¿verdad? Las fiestas muchas veces como van evolucionando con el tiempo porque tienen influencias, ¿verdad?, de otras Sí. culturas, pero algo físico es como más, se conserva más en el tiempo. para este país. Exacto. Sí. También Es una muy buena pregunta. los lugares, personas pueden visitar los lugares cada día, pero las fiestas y los días nacionales solo Solo anual. sí.
porque la última es, ¿por qué cree que esta montaña es vista como una parte de la cultura de Perú? En otras palabras, ¿por qué es importante para ellos? La montaña. Ujú, Machu Picchu. Porque la ascendencia de las personas en Perú vivieron en Machu Picchu. Sí, gracias. Y mi conclusión acerca de que hemos hablado hoy, la preservación de Machu Picchu. Y los ejemplos que yo tengo son el acuerdo con los Estados Unidos, con los gobiernos para ayuda y organizaciones, y ellos limpian y construyen las paredes y los caminos. Y la importancia de Machu Picchu a Perú es el turismo y la economía. Da interés a todo el mundo sobre su país y es importante. Y nos muestra la historia de los incas y la historia de Perú. Y la preservación de la civilización de Machu Picchu nos retrata los valores que tienen los incas. Y lo que yo dije es que ellos ven la naturaleza y ven la belleza detrás de la montaña y ellos aprecian los significados y lo que la montaña puede hacer para su alma. Y es importante. Y mis hipotéticos. Si no existiera Machu Picchu, yo pienso que los peruanos no tendrían algo, no tendrían un lugar como esto para unirlos, para traernos juntos como este. Y si no existiera Machu Picchu, los peruanos tendrían menos turismo, es obvio, y también tal vez menos interés del mundo. Y gracias por escucharme, pero no es la última cosa que yo quiero decir es la preservación de Machu Picchu no es una fiesta, no es una baile, práctica cultura que es tradicional, pero es una idea, es una acción del gobierno de las personas de Perú, porque ellos es especial, porque todo de Perú quiera preservar la montaña, porque es su pasado. Entonces no es una práctica tradicional, pero es más importante en mi opinión. Gracias. Maravilloso trabajo.